Antes de comenzar a hablar de la indulgencia plenaria, tómate unos segundos para pensar en las peores cosas que has hecho en tu vida, tus más grandes pecados. ¿Los recuerdas? ¿No te parecería genial poder volver al pasado y simplemente no haber hecho eso? Como cuando estás trabajando en el computador y simplemente das control Z, o cuando en un videojuego regresas al último checkpoint. ¿Qué es la indulgencia plenaria? Imagina que tu alma es una tabla y cuando pecas es como si agarraras unos clavos y obviamente las clavaras. Cuando te confiesas, esos clavos salen, pero lamentablemente los huecos que dejaron en la tabla permanecen. La indulgencia plenaria se encarga de quitar esos huecos de la tabla y dejarla como nueva. Otra imagen que puede ayudar es la de unos niños jugando a la pelota en un parque. Uno de ellos patea con fuerza y rompe la ventana de una casa. Este sería el pecado. Avergonzado va a donde el dueño de esta y le pide perdón. Esta sería la confesión. El vecino amablemente lo perdona, sin embargo, aún hace falta que el niño pague por la ventana rota. Como él no tiene dinero, se dirige a donde sus padres y les pide para pagarle al vecino. Ellos sacan lo necesario y pagan su deuda. Nota que en este ejemplo los padres son la iglesia. En el lenguaje más técnico, el Código de Derecho Canónico en el Canon 992 y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1471 definen así la indulgencia. Escucha. A la letra dice: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Si escuchaste bien esta última parte, la Iglesia dice, como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo, a través de su Iglesia, la Iglesia Católica, nos da constantemente herramientas para alcanzar el cielo. Ahora, ¿cómo puedo alcanzar la indulgencia plenaria? La Iglesia a lo largo del tiempo ha determinado distintas formas para alcanzar la indulgencia plenaria. Hay algunas que se pueden hacer en cualquier momento: media hora de adoración frente al Santísimo, realizar el Vía Crucis, rezar el rosario en familia o en comunidad, leer la Biblia durante media hora. Como también hay otras que aplican solo para momentos específicos, como sucedió en el Año de la Fe, donde se podía visitar una basílica papal, visitar un baptisterio, entre otras, o el Año Jubilar de la Misericordia, donde al realizar obras de piedad, misericordia o penitencia, se concede la indulgencia plenaria. Sea cual sea la forma en que se obtiene la indulgencia plenaria, es necesario tener la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso venial. Confesarse 20 días antes o 20 días después. Comulgar preferiblemente en misa. Orar por las intenciones del Papa. Esos son los requisitos. Ahora, ¿por qué se le llama indulgencia plenaria? Se llama indulgencia plenaria porque suprime plenamente la pena que se debe pagar por los pecados cometidos y confesados hasta ese momento. Esta pena de no contar con la indulgencia plenaria se paga de dos formas: con los sufrimientos y obras buenas de esta vida o con un tiempo en el purgatorio. Sin embargo, no te lo había dicho hasta ahora, existen también las indulgencias parciales. Estas son una supresión parcial de la pena. Sin embargo, la Iglesia no especifica cuán parcial es, si es un 20% o un 80%, si es determinados tipos de pecado, etc. Simplemente dice que una parte de la pena es perdonada. Esta la obtenemos muy a menudo y ni siquiera lo sabemos. Al darnos la bendición, obtenemos indulgencia parcial. Al rezar el Ángelus, también se obtiene indulgencia parcial, el Magnificat y entre otras.
También al visitar el Santísimo por un rato, incluso rezar el credo. Es por eso que es importante que en misa se rece el credo niceno-constantinopolitano. Muchas veces no lo hacen los sacerdotes o lo cambian por otras formas. También al hacer un examen de conciencia, al pedir por los muertos. En fin, hay muchas formas de cómo se puede obtener una supresión parcial de la pena. Bueno, ahora que lo sabes, ¿qué esperas? Es muy fácil alcanzar la indulgencia plenaria. Esta es la llave al cielo. Ponte en marcha y busca conseguir la tuya hoy. Pero recuerda, tiene que tener estos requisitos. Primero, tienes que estar dispuesto a interiormente desapegarte del pecado totalmente, incluso de los pecados veniales. El siguiente requisito es que tienes que confesarse 20 días antes o después de lo indulgenciado, comulgar en misa y orar por las intenciones del Papa. Esto para que se haga válida la indulgencia. Si no se cumplen esos requisitos, pues con la pena no existe indulgencia plenaria. Recuerda, las indulgencias solo son aplicables a uno mismo o a un difunto. Si lo piensas, tiene sentido. No puedes ofrecer tu indulgencia por alguien que aún vive, ni siquiera si está en coma o alguna enfermedad muy grave, pues su tiempo no ha acabado. Y aun cuando no lo notamos, pueden seguir tomando decisiones. Sin embargo, sí puedes ofrecerla por un difunto, ya sea tu mamá fallecida, un tío, un conocido, no sé. Incluso para ti mismo son aplicables. Y ojo, solo se puede recibir una indulgencia al día. Si dedicaras un día completo a obtener muchas indulgencias plenarias, sería muy beneficioso para tu alma, pero solo se puede recibir una al día, sea que la aproveches para ti o que la ofrezcas por un difunto. Pero, y vuelvo a repetir porque eso es importante, muchos lo olvidan, tener la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso del pecado venial, confesarse 20 días antes o 20 días después, comulgar preferiblemente en misa y orar por las intenciones del Papa.